Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta presentación del programa de clásicos de la Dirección General de Publicaciones. Estoy muy emocionado de poder recibir hoy, esta tarde, con nosotros al queridísimo maestro José Miguel Oviedo, uno de los más grandes críticos literarios de nuestra lengua, con una trayectoria apabullante y apasionante al mismo tiempo. Ha sido maestro en Pensilvania, es autor de una historia monumental de la literatura hispanoamericana, que es uno de los estudios más importantes y más reconocidos sobre nuestras letras, y además ha realizado estudios muy serios sobre Ricardo Palma, por ejemplo, sobre Mario Vargas Llosa, entre otros autores. También ha trabajado, por ejemplo, a José Martí, y ha hecho antologías de narradores peruanos, de narradores cubanos, entre otros. Estamos ante, digamos, un gigante de la crítica y de las letras hispanoamericanas, y para la Dirección General de Publicaciones es una gran emoción recibirte aquí hoy, José Miguel. Muchas gracias. Y nos acompaña un muy buen amigo también, Benito Taibo, conocido por todos ustedes, un torbellino, un huracán de ideas, ocurrencias, infatigable, novelista, promotor de la lectura, multifacético, irreverente, locuaz, en fin, cuidado que está Benito entre nosotros, ¿no? Gracias, Benito. Gracias a ustedes. Yo simplemente, antes de darle la palabra a José Miguel Oviedo, quisiera comentar cuál ha sido la razón de tener esta colección de clásicos hoy dentro de la Dirección General de Publicaciones. El gobierno mexicano ha tenido una labor editorial muy importante a lo largo del siglo XX. En cierto sentido es un trabajo que empieza con Vasconcelos y su famosa colección de 21 clásicos, y que llega hasta nuestros días. Pero ha sido una labor que en cierto sentido se ha ido desnaturalizando y ha ido absorbiendo cada vez más funciones que en sentido estricto quizá no le correspondían. Hay que pensar que la industria editorial mexicana tuvo un bache muy grande las dos últimas décadas, quizá, sobre todo en los 80s y los 90s, y quizá tenía sentido ahí que el Estado mexicano se apropiara de las funciones de un editor y se dedicara a publicar títulos como si fuera una editorial más. Pero yo creo que hoy en día el papel del Estado es mucho más próximo al del fomento, al del apoyo, al del subsidio a la industria editorial, que a la de erigirse en el gran editor. Además, tomamos en cuenta que México cuenta con el Fondo de Cultura Económica, que en sí misma es una editorial ejemplar, con 75 años de trayectoria, con filiales en América Latina y en España, y que qué bueno que existe, qué bueno que publica y qué bueno que compite, porque es uno de los orgullos de las letras mexicanas. Pero si además a eso sumamos las distintas instancias del gobierno que publican, entonces inevitablemente se estaba arrinconando a la industria editorial, se estaba haciendo una competencia desleal, porque muchas veces desde el gobierno no importa tanto la utilidad económica de un libro, y se puede, digamos, apostar más fuerte por ciertos títulos. Esto no sería grave si lo que se publica nadie más lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí sí veo una función del Estado. Pero cuando alguien más lo puede hacer, cuando un editor independiente lo puede hacer, lo puede promover, puede ser titular de esos derechos, pues me parece que había una contradicción. Si uno analiza los últimos años de la política editorial de la DGP, lo que ve es que se jugaba a ser la editorial independiente desde el poder económico del Estado, y era un poco raro. Libros exquisitos de tiraje de 500 ejemplares, de muy buena factura, que no penetraban en el gran público y que fundamentalmente servían para complacer a la élite intelectual de la Ciudad de México, que tocaba la puerta de la Dirección General de Publicaciones para que se les hicieran un libro. Y nosotros lo que decidimos fue dividir en dos nuestras tareas. Por una parte, lanzar una convocatoria pública para hacer coediciones con la Dirección General de Publicaciones. Es una convocatoria que se publica en los medios y en la página de internet
en la que se tienen todos los editores las mismas reglas y las mismas oportunidades para coeditar con nosotros, y donde un jurado decide una vez al año, o dos, esperemos que el año que viene se pueda hacer, 2 convocatorias, en función de una bolsa otorgada presupuestalmente, los títulos que se van a coeditar. Y ahí sí se vale toda la libertad posible. ¿Por qué? Porque no los decidimos nosotros en un escritorio, un funcionario y 2 editores, o un grupo de editores trabajando en el gobierno, sino la industria editorial, que nos propone una variedad infinita de posibilidades que a nosotros es imposible que se nos ocurrieran, porque no puedes reflejarte en la variedad del mundo. Y entonces construir una política de apoyo a la industria editorial y muchos títulos atractivos, de poesía, de libro de arte, de narrativa, de literatura infantil y juvenil, etcétera, etcétera. Nosotros publicamos la convocatoria este año, y con una bolsa modesta este año logramos consolidar 120 títulos, que son 120 títulos de la Dirección General de Publicaciones, pero son también 120 títulos de la industria editorial, y están, digamos, en nuestro stand, pero también en los stands de cada una de las editoriales. Y así hacemos entre todos una industria más fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Más autores, más títulos, más posibilidades para los lectores mexicanos. Pero al mismo tiempo sí hay una labor que debe hacer el Estado, y a la reflexión que llegamos es que los clásicos deben estar al alcance de cualquiera. Los clásicos, según el último estudio de la CANIEM, representan el 1% del mercado editorial. Es decir, que participar de ese mercado no implica hacer dumping, no implica alterar las reglas de ese mercado de ninguna de las maneras. Al contrario, en cierto sentido fomentarlo. Y la otra ventaja de los clásicos es que son libros libres de derechos, y por lo tanto, aunque uno los publique, cualquiera los puede publicar. Cualquier editor interesado, son para todos. Entonces construimos una colección única, que es lo que está haciendo básicamente la Dirección General de Publicaciones, dividida en 6 rubros. Literatura y todo lo que no es literatura, historia, crónica, reflexión, a la americana diríamos ficción y no ficción, y estas 2 grandes divisiones, a su vez divididos en México, Iberoamérica y el mundo. De tal suerte que cualquier mexicano que quiera tener una cultura universal, o que se acerque a un primero de estos libros y lo pueda llevar a otros, tenga otorgado por el Estado mexicano a precios muy bajos y subsidiados la posibilidad de hacerse de una cultura sobre su país, sobre su lengua y sobre el mundo. Es una colección que al final del sexenio tendrá 360 títulos. En esta feria ya tenemos 27, y vamos a trabajar muy intensamente para llegar al objetivo de tener 60 títulos de literatura mexicana, 60 títulos de literatura iberoamericana, 60 títulos de literatura universal, 60 títulos de no ficción mexicana, iberoamericana y universal. Y un poco para discutir estos temas, para hablar de la vigencia de los clásicos, para comentar estos libros, pero más bien la idea de los clásicos, es que hemos invitado a José Miguel Oviedo y a Benito Taibo. Yo sin más le dejo la palabra a José Miguel Oviedo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tus generosas exageraciones que te ponen más cerca de la fantasía que de la realidad, de lo cual ustedes se darán cuenta de inmediato. Y gracias por la oportunidad de hablar ante ustedes. Muy bien. Borges decía que la palabra clásicos solía sugerir la idea de un libro largo y aburrido. Esos libros que están allí, claro, que no se pueden negar, pero que nadie lee y que no es importante leer en el fondo, que es lo peor. Que están allí, que algún día pues le echaremos mano y abriremos sus páginas y veremos qué hay. Entonces el libro, los clásicos eran un cementerio, un conjunto de cadáveres que de vez en cuando renacían, pero a los que nadie en general, en el público extendido, amplio, prestaba mucha atención. Bueno, esa es una idea falsa, por supuesto, peligrosa además, porque niega algo que es importante.
que es la relectura del pasado. Es decir, al releer el pasado nos damos cuenta que el pasado no es algo congelado, no es una sepultura con cientos o miles de nombres, sino que nos pertenece, que nuestra vida o nuestras vidas están asociadas a ellos, y que si han previvido la prueba del tiempo es por alguna razón profunda. Y releerlos confirma que esos libros están vivos, no son cadáveres, no son momias, están vivos. Por eso los llamamos clásicos. En el tráfago del mundo editorial, los lectores suelen estar corriendo tras la actualidad, lo cual no me parece mal, no es criticable. Ver cuál es el último libro que ha publicado tal novelista o tal poeta me parece muy bien. Pero eso deja a veces pendiente nuestra relación con los clásicos, que son los autores de los cuales provenimos, de los cuales venimos, y que además nos demuestran que los libros significan en cada tiempo, en cada momento, cosas muy distintas, cosas muy diferentes. Y entonces, nada más vivo que eso, lejos de ser momias o cadáveres que ojeamos porque sí, porque nos han dicho que tal autor es importante, reflejan una visión que nos pertenece, que nosotros al releerlos reactualizamos, nos apropiamos de ellos otras veces. Y entonces, los clásicos nos hacen ver algo muy importante, que en literatura es fundamental, que los libros cambian con el tiempo. Hoy, los románticos no significan lo mismo de lo que significaban en el siglo XX. He dicho mal, en el XIX significaban algo y en el XX significan otra cosa, a veces muy distinta. Y es un placer, una sorpresa muy grande abrir uno de esos viejos libros y leer o releer sus páginas y darnos cuenta de que, caramba, de esto no me di cuenta en ese momento. O, más importante todavía, eso que en una época era aceptado como conocimiento común, como verdad establecida, ya no lo es. Es decir, los libros se comunican con nosotros y nosotros le aportamos algo que ellos no habían previsto, por supuesto, pertenecen al pasado, pero ese pasado lo reactivamos nosotros, y entonces no estoy. Entonces este es el fantástico aspecto, el notable aspecto que los libros clásicos nos ofrecen. Y por eso la idea de Conaculta, felicito a Ricardo por la idea, aunque la idea, claro, también viene de lejos, por idear esta colección de clásicos universales, iberoamericanos y mexicanos. Hay que aprender a releer, a reactivar, a reinventar los libros clásicos para ver qué nos decían y qué nos dicen ahora, y además tener consciente de que a finales del siglo XXI serán otra cosa. Son libros distintos, que se transforman continuamente. Por eso son clásicos, están allí siempre. Por eso lo más importante es abrirlos y releerlos, no considerarlos piezas de museo, intocables. Los libros cambian, el texto es el mismo, pero nosotros no. Entonces le agregamos valores o realidades que no estaban previstos. Quizá el genio de esos autores es que previeron, a veces sin darse cuenta, algo que no era propio de su tiempo. No quisiera extenderme más, pero quería poner como un ejemplo de los méritos de esta colección,
a un autor famosísimo, celebradísimo, nadie ignora de su existencia y muchos han leído su obra, que es Facundo, título abreviado de Conflictos de Armonía de la Civilización, que publicó, de las razas y la civilización, que publicó en el año 45 por primera vez en Chile, Santiago de Chile, Sarmiento. ¿Por qué en Chile? Porque estaba exiliado. ¿Por quién? Por un dictador. El grupo brillantísimo de románticos argentinos, Sarmiento, Lizardi, se me fue el nombre, Sarmiento, Mármol y otros, eran un grupo de hombres que fueron perseguidos. Echeverría es el nombre que quería recordar, Esteban Echeverría, el fundador del movimiento, que querían renovar la literatura y sobre todo unir la literatura a la idea de país libre que acababan de fundar. Entonces, Sarmiento concibe desde el exilio, lleno de amargura, de rencor y al mismo tiempo de fe, este libro maravilloso que se llama Facundo. El Facundo es un libro lleno de contradicciones, porque su autor lo era. No es un libro, un texto unitario, un texto tranquilo, apacible, sedoso. Es un libro abrupto, a veces brutal, a veces desconcertante, porque tenía en su mente, Sarmiento, muchas cosas al mismo tiempo y quería hacerlas todas a la vez. Y a veces la conjunción de esto no era muy sencilla, muy fácil. Bueno, ¿cuál es el tema esencial del Facundo? Tal como yo lo veo, otros lo verán de otro modo. Que la función esencial de la generación a la que él pertenece es civilizar al país, crear un país nuevo, que niegue el pasado de la colonia, el oprobioso pasado de la colonia, y funde un país de hombres libres, de hombres cultos, de hombres pensantes. Y entonces propone como ejemplo, como contraejemplo a Facundo, que es ¿quién? Un bárbaro de provincia, igual que Rosas, el dictador que lo echó del país. Dictadura que recuerda bastante a la de Porfirio Díaz, 30 y tantos años en el poder. Entonces, la idea es acabar con eso, echar atrás las sombras del oprobioso régimen de Rosas y abrir el país a las luces, hacer un país de Argentina un país culto, un país que se funda en los libros, en la cultura universal, que en ese momento para él era la europea, por cierto, y la norteamericana, de la cual tenía bastante conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que propone? Hay que echar atrás, hay que hacer que se retire, que se repliegue, que la tradición, de la cual emana un caudillo bárbaro como Rosas. Y entonces, el ejemplo de eso es Facundo, un caudillo bárbaro. Ahora bien, entonces la propuesta de él incluye afuera, atrás los gauchos y adelante los hombres cultos, los liberales, los hombres con una visión de la civilización del futuro. Ahora bien, eso dicho así parece muy simple, pero ¿qué es lo que proponía? Una especie de etnocidio. En el fondo, los gauchos son Argentina. Él decía, no, Argentina son los otros, los liberales, los hombres cultos, los hombres europeizados. Y entonces, acá tenemos un dilema que es de nuestros días. El dilema famoso, la dicotomía famosa de Sarmiento, civilización o barbarie, la seguimos viviendo ahora.
siglo y medio después, ¿qué hacemos con los indios? En México, en Guatemala, en el Perú, etc. ¿Cómo nos hacemos para modernizarlos sin desfigurarlos? Es una cuestión viva. Y Sarmiento plantea eso. Claro, él lo plantea proponiendo como fórmula ideal que los gauchos queden al margen. Hoy diríamos que eso no es tan claro, no es tan sencillo. Esa dicotomía tiene muchas luces y sombras. Me he extendido demasiado, perdón. No, por favor. No, ya no tengo más que decir, es todo lo que si quieren podemos hablar de cine, pero ya se me acabó la cuerda. Gracias. Bueno. Muchas gracias a José Miguel por esta magistral pincelada sobre los clásicos. Si nos da tiempo volveremos con él en una ronda final. Decir que la colección pues no es mérito obviamente mío en exclusiva, ni muchísimo menos, sino de un equipo de trabajo. La idea de volver a los clásicos, para empezar, es de Rafael Tovar, y después dentro del equipo de la Dirección General de Publicaciones con Julio Trujillo, con Daniel Saldaña y con todos los editores que nos acompañan. El diseño es de Álvaro Fernández Ross, me parece realmente espléndido, parecen unos libritos muy apetecibles, con estas viñetas a línea que él mismo hace y que sintetizan un poco la idea de cada uno de los libros. Y en tapa blanda. Sí. Así que no ahuyenta los... La idea también con solapa, donde se habla del autor, la otra solapa, el resto de los títulos de la colección según vayan avanzando, y la contra, con todo lo que es necesario para entrar al libro, sin necesidad de un prólogo académico, que muchas veces lo que hace es separarte del propio libro que está prologando. Sin más, Benito Taibo. Muy buenas tardes a todos. Yo estaba encantado escuchando al maestro Oviedo, y lo digo de verdad, me transporté. Cuando dijo si la dicotomía de civilización o barbarie, hoy más que nunca en este país, estamos viviéndola perennemente. Y permítanme, bueno, yo soy políticamente incorrecto. Si me invitaron, ellos sabían a lo que se atenían, lo tienen clarísimo. Pero sí estoy convencido de que si un niño, un adolescente de 12, 13 años llegan a sus manos estos textos o algunos otros textos que generan educación sentimental. Los clásicos también sirven para generación de educación sentimental desde mi humilde punto de vista, no solo como formulación de pensamiento crítico, sino también como educación sentimental. Bien, si un chico de 12, 13 años lee uno de estos textos, descubrirá un fenómeno que a mí me parece apasionante, pero que es muy sencillo, que se llama el de la otredad, el poder verse a través del espejo de la mirada del otro. Y en ese trance descubres que el otro es un ser humano que está reflejando al ser humano que tú eres. Por lo tanto, difícilmente a los 18 se convertirá en un sicario que corte cabezas, porque no puedes andarte matando a ti mismo gracias al fenómeno de la otredad. Lo que estoy diciendo es que los libros salvan, en poquísimas palabras. Cuando llegaron a mis manos, que me fueron amablemente enviados, de entrada dije, me encantaron, me encantó cómo están hechos, y me encantó lo que venía dentro de ellos, por muchos motivos. Antes, si insisto en lo políticamente incorrecto, diré dos cosas. Una, yo creo fiel, ferviente y absolutamente en el estado editor, perdón Ricardo, como la posibilidad de la salvación de una cantidad de textos que en manos de la iniciativa privada nunca verían la luz. Si dejamos, y no voy a decir nombres porque estamos rodeados en esta feria, pero si dejamos en manos de alguien que pueda publicar por estas regiones que no quiero describir, de Guillermo Prieto, no lo tendríamos nunca en nuestras manos. Lo digo tan bestialmente como lo estoy diciendo. No voy a decir una sola editorial privada, pero las estoy pensando y ustedes saben cuáles son. Mi editorial, pues, jamás publicaría Prieto. Mi editorial no publicaría Díaz Mirón. Mi editorial no publicaría Castera.
o acabarían siendo libros de autoayuda extraños. Y eso no lo queremos nadie. Yo sí creo en el Estado editor y en el sentido de la recuperación de estos textos que de otra manera no estarían en nuestras manos, y por otro lado, como acicate para la publicación de estos nuevos escritores que están apareciendo y que tampoco serían publicados si no es gracias al Estado. Conozco un montón de amigos que sus primeras ediciones fueron provocadas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por el Instituto Nacional de Bellas Artes, por los gobiernos de los estados, por las secretarías de cultura de los estados, y que de ahí dieron un siguiente paso. Con esto no estoy hablando de que lo comercial es lo bueno ni mucho menos, sino de la inminente necesidad de tener en nuestras manos el libro no solo como objeto, sino como herramienta transformadora de la sociedad y de los hombres. Y como odio lo políticamente correcto, yo espero que cuando sea viejo nadie me diga, él es un adulto mayor en plenitud. Me rehúso absolutamente. Si acaso que me digan clásico, eso me gustaría muchísimo más. Y clásicos, como maravillosamente fueron descritos por el maestro Oviedo, son estas cosas que se convierten en perennes, que son generadoras de educación sentimental. Al abrir por estas regiones que no quiero describir, uno de los textos que integran la colección Clásicos para hoy de Guillermo Prieto, yo lo había leído de niño, tampoco van a pensar que no, de adolescente, y a mí Prieto siempre me ha llenado, es un tipo maravilloso. Además, habrá que decir algo más importante, fue uno de los que rescatamos de los conservadores para convertirlo en liberal y se convirtió, por lo tanto, en uno de los grandes ejemplos del liberalismo mexicano del siglo XIX. Prieto es, sin lugar a dudas, uno de los grandes cronistas del XIX, que además cuenta de una manera asombrosa, maravillosa y bellísima, y que vale la pena. Yo me enamoré de Prieto cuando era adolescente, y ahora al tener esta nueva edición, que supongo que además será muy barata. La idea es que sea muy barata. Esa es otra de las funciones del Estado editor, subsidiar los libros para que puedan llegar a las gentes. El encuentro entre el libro y el lector tiene que ser como es el amor, simple y sencillamente. Él pasa por ahí, ella pasa por ahí, empieza a llover, él baja la cabeza, ella se tapa con un paraguas, chocan en la esquina y pueden ser felices para siempre. O no. Pero esta posibilidad de ese encuentro provocada a través de textos que lleguen a la mano de los que están leyendo es maravillosa. Díaz Mirón. No lo van a ustedes. Hoy ha sido un día muy complicado. El maratón Phil es francamente... Yo no iba a venir de camiseta a esta reunión que era muy seria. Yo sabía que iba a venir el maestro Oviedo. Yo tenía una camisa, pero ni se las voy a enseñar cómo quedó, por haber estado en la mochila durante toda la mañana. Porque según yo iba a salir a todo dar, a la hora que estuviera yo aquí me iba a poner impoluto de blanco. No sucederá. Cuando abrí Nocturno Peregrino de Díaz Mirón, otro de los grandes personajes de nuestra historia, un poeta enloquecido, aficionado a los duelos, aficionado a echar bronca, con una capacidad inmensa de reconocimiento de sí mismo a través de lo que escribe. Abrí casualmente por la página del poema que más me gusta de Salvador Díaz Mirón, y si ustedes me lo permiten se los leo. Se llama Asonancias. Sabedlo, soberanos y vasallos, próceres y mendigos, nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Lo que llamamos caridad y ahora es solo un móvil íntimo, será en un porvenir lejano o próximo el resultado del deber escrito. Y la equidad se sentará en el trono de que huya el egoísmo, y a la ley del embudo que hoy impera sucederá la ley del equilibrio. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Wow! Pero hay que ponerle un sí, momento para que todo el mundo vea eso todos los días. Puntitito en la tumba de Carlos Marx, porque es increíble cómo Díaz Mirón
en 3 cuartetas estupendas, te dice todo. Esta es la vigencia de los clásicos, esta es la importancia de los clásicos, esta es la enorme posibilidad de que a través del pasado generemos educación sentimental para poder reconocernos a nosotros mismos por medio de la otra edad, y algo yo creo que todavía más importante, para poder encontrar no las superfluas, citando a Díaz Mirón, bases de de cómo se hacen los nacionalismos o los patrioterismos, pero sí de nuestra identidad, y particularmente de nuestra identidad cultural. Si tenemos algo en este país, es una identidad cultural, y creo que clásicos para hoy, y también 100 de Iberoamérica, este me llegó extra, no se está presentando ahora. No, pero pues muchas gracias, porque me mandaron Nuestra América es una, los escritos políticos de José Martí, y también, bueno, que es otra maravilla. Tenemos oportunidad de aplicar la lógica de la otredad frente a los clásicos para hoy que propone la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, a precios accesibles, subsidiados por este Estado que nos la debía, y que se la recibimos con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Para quizá concluir, decirle a Benito, ¿cómo estamos contemplando la línea editorial de la DGP? Por una parte, esta colección de clásicos, por la otra, los clásicos del pensamiento en 100 del mundo, México e Iberoamérica, que en realidad formarían parte de la misma lógica, y luego publicar todo aquello que el mercado, es decir, la industria editorial, no puede hacer o no quiere hacer. Por eso vamos a publicar ensayo literario, vamos a seguir publicando poesía y cuento, y nos vamos a meter en grandes proyectos que también son muy difíciles para que la iniciativa los haga. Por ejemplo, documentar de una vez por todas la historia de la Catedral de la Ciudad de México en un volumen de 1000 páginas, que quizá hay que subsidiar. Bueno, lo subsidiamos, porque esos son el tipo de cosas que tienes que saber trabajar. Todo aquello que quede al margen del interés del simple mercado. Y estamos trabajando justamente con mucho entusiasmo para cumplir esa función. Ahora, lo que yo quería decir es que nadie se había tomado la molestia de pensar cuál es el papel del Estado editor. Desde luego que debe haber un rol, y desde luego que hay que publicar, hay que saber qué se publica y por qué se publica. Y por último, decir que estos libros tienen también una versión digital, es decir, todos los que hemos presentado ya existen en soporte digital, se están a la venta en la librería virtual de Educal a un precio incluso más barato. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, y vámonos a los clásicos. Me dicen que tenemos 10 minutos, sí. O sea que nos ponemos a sus órdenes si alguien tiene dudas, comentarios. Yo aprovecharía la presencia del maestro Oviedo aquí, sí. Lo digo. Yo también creo. Si alguien quiere intervenir, decir algo, por favor, incluso el maestro. Vamos, ánimo. Por favor, al fondo, acaba de, un segundo antes levantó la mano ella. Bueno, perdón. Atrás hay otra, sí. Y ahorita vamos con usted. Venga. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarles, acaba de decir ahorita que las editoriales no pueden o no quieren editar estos libros. Yo quisiera preguntarles el motivo de cuáles no pueden por los derechos de autor de estos clásicos, o qué es lo que sucede. ¿Sí? Perdón, lo que pasa es que con buena lógica las editoriales lo que buscan es sobrevivir, y editar es muy caro y muy complicado. De hecho, la editorial es una suerte de subsidio en donde un título exitoso subsidia un catálogo. O sea que incluso al interior de una editorial ya se genera esta, digamos, labor. Ya me parece que es lo más rico y maravilloso, el libro como instrumento básico del conocimiento, y que haya muchas editoriales chicas, medianas y grandes, construye el tejido básico de nuestra cultura, y eso yo creo que es absolutamente celebrable. Ahora, hay muchos libros que de entrada ya se sabe que no van a ser redituables en términos económicos, y por lo tanto, salvo que un editor lo contemple como
lógica en su catálogo que le dé algún sentido, pues no se arriesga o no le interesa hacerlo. Y eso es natural y es lógico. Y ahí es ese resquicio donde tenemos que trabajar nosotros. Ahora sí, perdón. Sí, ¿en qué momento un libro para una editorial o en general se transforma en un clásico? José Miguel. ¿En qué momento Bueno, no es un clásico. se transforma para un editorial en clásico? Yo le cambiaría la pregunta, que es la mejor forma de hacer una respuesta, que es ¿en qué momento un libro se convierte en clásico? Para el público, para el aficionado, para el conocedor y para las editoriales. En el momento en el que sobrevive más allá del tiempo en que fue publicado, más allá de, diríamos, 3 generaciones, digamos, ¿no? Eso es muy discutible. Es decir, son libros que sobreviven la prueba del tiempo. Un clásico es ese libro resistente que se niega a desaparecer. ¿Por qué? Porque se transforma su significado de una manera cíclica. Siempre es nuevo, siempre es joven, siempre es de actualidad, siempre es el bestseller del momento. Es el libro que, digamos, representa la presencia del pasado, la persistencia del pasado, la persistencia de la memoria. Ese es el título de un famoso cuadro de Dalí. Es decir, el tiempo no pasa para ellos. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, precisamente. Y entonces lo cambia continuamente. Y ese proceso no para nunca. En el siglo 30 seguiremos leyendo a Homero y a Villano Prieto y a César Vallejo. Clarísimo, eso no es la menor duda. Y aparecerán también otros clásicos que se nos escaparon de las manos, se escurrieron por las rendijas. Este libro sí merece ser reeditado, releído, reconsiderado. O sea que es una tarea infinita, no acaba nunca. Esta colección planea tener 360 títulos, puede tener 3.600, 36.000, lo que ustedes quieran. No termina nunca, y eso es lo bueno. La respuesta es espectacular. Yo hago un resumen ejecutivo. Los miserables siguen allí porque los miserables siguen allí. Si usted lee, por ejemplo, un libro de memorias de cualquiera, no sé, el que usted quiera, de George Santayana, Álvaro Cunqueiro, cualquier libro de memorias así, clásico, Kipling, Conrad, etcétera, lo que ve es la profusión infinita de los nombres que hoy en día en el presente no nos dicen nada. La vida está entreverada de personas, de hechos, de títulos y de autores que la posteridad va. Los que quedan son los clásicos, justamente, ¿no? Wow. Yo quiero agregar una pequeña anécdota. En el año 22, que es el año de Trilce, dicho sea de paso, de Vallejo, gana el premio Nobel una escritora italiana, de hecho sarda de Cerdeña, sarda, dicho sarda, no cerda, sarda, y que cuando yo estuve de profesor visitante en la Universidad de Cerdeña, en Sassari, descubrí que claro, es la gloria nacional. Pero díganme ustedes, ¿quién ha leído hoy, quién lee hoy a Gracia de Leda? Pero en cambio seguimos leyendo a Trilce de Vallejo, que en su tiempo también pasó desapercibido. O sea, los libros viven y reviven, funcionan sobre la base de ondas. Esas ondas las establecemos nosotros, el juicio de nosotros, lectores, críticos, comentaristas, ensayistas, etc. O sea, los clásicos nos dan una idea de que la cultura está viva siempre y que renueva sus valores constantemente. En la época en que murió Kafka, lo había leído Max Brod, posiblemente, y 20 amigos. Y hoy, quien no lee a Kafka es un ignorante. Gracias. Nos decía una última pregunta atrás y vamos a concluir.
¿Creen ustedes que en unos 100 años persona normal de Benito esté en un catálogo como este? Olvídalo, carnal. Clásicos seré yo. Nada más. En 100 años va a decir que en la presentación de los clásicos para hoy de la DGP había 2 intrusos junto a Benito Taibo. Muchas gracias a todos. Por favor, nos salimos por la parte de atrás. Muy amable.